Bueno, como le había prometido, realizar la grabación del laboratorio que tenemos pendiente, ¿no? De físico-química, para así tener todas las notas acordes a lo que es el primer corte. De uno muestro la guía, pues la guía de hoy que vamos a realizar en este manual de laboratorio para físico-química es de gases ideales versus gases reales. Como pueden ver, ahí abro una pregunta previa de cuáles son algunos posibles diferencias entre gases reales y gases ideales que se debe realizar con una indagación conceptual e investigativa. Ahí están los diferentes pasos o procedimientos que uno tiene que realizar paso a paso. El primero, como es de costumbre, iniciar el simulador en gases ideales versus gases reales. Abrimos el simulador. Nos vamos en la lista de tareas de propiedades de gases ideales y reales. Para seguir dicho ejemplo, ahora vamos a realizar pues y mirar los diferentes procedimientos, pues nos indican que las unidades de volúmenes que estén si están en mililitros para el volumen, convertir a litros. Vemos que las unidades están en mililitros. Al convertirlas a litros, para convertirlas a litros, pues lo hundemos aquí en la opción de unidad. Pues vemos que nada más puede metro cúbico, mililitros, centímetros cúbicos, pie cúbico, pulgada cúbica, pie cúbico. Por ende hay que dejarlo en mililitros. Ustedes saben que para pasarlo a litros hay que multiplicarlo entonces por 1000, de dividirlo por 1000, dependiendo cómo sea la magnitud de esta conversión. Bueno, ahora vemos que en la segunda instancia pues nos dan básicamente como jugar con los números en este simulador para convertir 2 a 1, convertir 1 a 3, tanta atmósfera, es como un paso a paso para la utilización del simulador. Pues nos dan un pequeño botón R en la esquina superior, es como para redondear el número, significa ese botón es este de aquí, para redondear los números. El del volver en tanque y demás, ¿no? Bueno, ya después, primero que todo, después de una serie de pasos o de indicaciones de cómo manejar esto, nos dan de que todos los datos tienen que estar a condiciones de 0.1 mol. Pues vemos y verificamos que está 0.1 mol y ya procedimos a realizar el paso a paso. Esta evaluación la vamos a realizar de 3 tipos de gases diferentes. Una va a ser el gas ideal, otra va a ser un gas metano y otra va a ser un dióxido de carbono. Pues en cada uno se van a manejar a baja temperatura, alta presión, baja presión, igual para el metano, baja y alta temperatura, alta y baja presión, igual para el dióxido de carbono, alta y baja temperatura y alta y baja presión. Iniciando con gas ideal, pues lo que tenemos aquí, un gas ideal 1, como nos pide el ejercicio, un gas ideal 1. Y nos va a pedir en la tabla, pues rellenar cada uno de los datos que esto muestra. Por ejemplo, en la primera, en gas ideal 1, va a haber 4 comportamientos, igual para metano, igual para dióxido de carbono. En el gas ideal 1, vamos a experimentar cuando es baja temperatura y baja presión. Después, cuando es baja temperatura y alta presión, subsigue a una alta temperatura y baja presión y una alta temperatura y alta presión. Y así vamos a usarlo tanto para el metano como para el dióxido de carbono. Ya esto de baja y alta temperatura y alta y baja presión, está estandarizado el valor que vamos a utilizar en cada uno de estos gases. Primero, en el gas ideal, cuando dicen baja temperatura, hay que colocarle 10 Kelvin.
y cuando dice alta temperatura colocarle 1000. Cuando nos dice baja presión, una atmósfera y alta presión, una atmósfera. Esto de baja presión y alta presión de 1 y 15 atmósferas va a ser para todo, no solo para gas ideal, sino para gas metano y para dióxido de carbono. Lo único que varía son las temperaturas de cada sustancia. Cuando vamos a utilizar gas metano, vamos a utilizar a baja temperatura que es 160 y a alta 400. Y cuando sea dióxido de carbono, vamos a utilizar a baja temperatura 250 y alta temperatura 1000 Kelvin. Para esto comenzamos con el primero, que es gas ideal a baja temperatura y alta y baja presión. Vamos, nos indica de que la baja presión es una atmósfera, ahí está en una atmósfera, y la alta temperatura y la baja temperatura 10 Kelvin, pues ahí está 10 Kelvin. Como pueden ver, ya ahí está el comportamiento a 0,1 mole y procedimos a anotar el valor de el volumen en esta. El valor de volumen en esta es de 82,06 mililitros. Pasamos acá y como para dejar como el inciso bien, colocamos el inciso 1, gas ideal. Va a colocar esta indicación que quiere decir a temperatura baja y a presión baja. T significa temperatura y B baja, y aquí P y B que significa baja, que nos da un volumen de 82,06 mililitros. Después procedimos a realizarlo con baja temperatura y alta presión. Copiamos lo mismo de acá. A 2. Esta vez una baja temperatura pero una presión alta. Vamos a colocar A, que significa presión alta. Y la presión alta es a 15 atmósferas. Entonces, pues seguimos acá hasta que sea 15. Y aquí en 10 Kelvin y 15 atmósferas vemos que da como mililitro en volumen de 5,471 mililitros. Ya de tener esto, hacemos el copy paste respectivo. Esta vez nos pide que sea a alta temperatura y baja presión. Alta temperatura y baja presión. Temperatura alta, TA, y presión baja. Alta temperatura y baja presión. La temperatura alta corresponde a 1000 Kelvin. Por ende, pues pasamos acá, colocamos un 1 aquí adelante y colocamos otro acá. Y proseguimos a colocar el 1000 Kelvin. O sea, de esta manera ya tenemos 1000 Kelvin, pero nos piden que sea de temperatura baja. Colocamos 0 aquí, colocamos un 1 acá. Bueno, alta temperatura y presión baja. Y vemos que el volumen es de 8,206 litros. 8,206 litros. Ahora, tengo que revisar por último, en esta parte, ¿qué vamos a realizar ahora? Realizamos a temperatura alta y a presión alta. Para esto, debemos de cambiar, ¿verdad?
La presión tiene que ser alta, coloco acá un 1 adelante y coloco el 5 aquí. Y vemos que ahora el volumen es de 547 mililitros. Y con esto terminamos lo que es de gas ideal, ¿no? Pues yo para estar como seguros hago el control C. Como para que no se me pierda un poco la información, ¿verdad? Por eso lo copié aquí aparte. Bueno, ya después de esto ya nos piden que sea con metano. Al ser con metano, pues quitamos el zoom y tenemos que cambiar el tanque. Pues retornamos el tanque y colocamos el de gas metano, que es el CH4. Ahora sí, volvemos otra vez al zoom respectivo. Como nos habían colocado, siempre tiene que estar a 1 mol, a 0,1 mol. Todos van a estar a 0,1 mol, los moles van a permanecer constantes. Y el metano nos piden que a baja temperatura debe estar en 160 y a alta temperatura debe estar 400 Kelvin. A baja presión 1 atmósfera y a alta presión 15 atmósferas. En esta ocasión, pues proseguimos a hacerlo como nos dice la guía. Lo estamos haciendo de manera ordenada, ¿verdad? Nos pide la guía que hagamos a baja temperatura y a baja presión. Entonces, como sabemos que baja temperatura es 160 Kelvin, ponemos el 160 Kelvin. Y a presión 1, una atmósfera. Ahí le doy la parte de redondear y ya tenemos a una atmósfera y a 160 Kelvin como nos pide el ejercicio y ya nos da un volumen de 1.293 litros. Veamos, este es el quinto gas, este es metano, CH4, temperatura baja, presión baja y nos da 1.2 litros, 297 litros. Ahora hay que hacer tanto el 6 como el 7 y como el 8. Y organizando. Y sabemos que esto, y ahora desde ahora en adelante es metano. Pasamos ahora a temperatura alta y presión alta. Acá en la presión alta es de 15 atmósferas y los mismos 160 Kelvin. Uno adelante y cambiamos este por 5. Y nos da 67.52 mililitros. Ahora pasamos a temperatura alta y presión baja. Presión baja, como siempre he manejado, ha sido 1 y temperatura alta en esta ocasión es de 400. Aquí está 401 atmósfera y nos da 3.281 litros. Y por último, temperatura alta y presión alta, lo único que hay es que colocar 15 atmósferas de presión para que nos dé un volumen de 217.2 mililitros. Ya con esto terminamos también la serie de datos de
el metano. Ahora, pues prosigamos a hacer la serie de datos, pero de la siguiente sustancia que será el dióxido de carbono. Voy a copiar todo esto, algo, lo pego acá y pasamos a realizarlo, pero con el dióxido de carbono. Pongo enter aquí, hago retorno la válvula y escojo el dióxido de carbono, CO2. Y otra vez. Sabemos que tenemos que manejar, como todos nos indica, 0,1 moles. En esta ocasión, dióxido de carbono, pues la temperatura baja es 250 Kelvin y la temperatura alta es 1000 Kelvin. Las presiones se manejan como siempre se ha manejado de 1 a 15. Se comienza primero, si uno ve acá, vamos a hacer control B, 9, 10, 11 y 12. Y de esto ya sabemos que es CO2. Ya de tener CO2 comenzamos con temperatura baja y presión baja. Vuelvo a repetir, la temperatura baja es de 250 Kelvin y la temperatura alta es de 1000 Kelvin. La presión sigue siendo baja por una atmósfera y alta para 15 atmósferas. Comenzamos, temperatura baja 250 Kelvin. A una atmósfera de presión, temperatura baja y presión baja, que nos da un resultado de 2.033 litros. Ahora, para temperatura baja y presión alta, procedemos, sabemos que presión alta es 15 atmósferas y nos da 115.4 mililitros. Ese es el 10, 115.4 mililitros. De penúltima ocasión, manejaremos para temperatura alta y presión baja. La temperatura alta en esta ocasión es de 1000 Kelvin. Ahí está 1000 Kelvin con una atmósfera de presión. Y vemos de que su volumen es de 8.207 litros. Y por último, pasamos a la temperatura alta y presión alta. La temperatura alta está ahí 1000 Kelvin, pero la presión es de 15. Y nos da 548.7 mililitros. Y aquí terminamos toda la serie de datos que necesitamos para realizar la experiencia del laboratorio de fundamentos de físico-química, perdón. Para si ustedes llegase a olvidar los datos que utilizamos la presión, están aquí, mírenlo. Gas ideal, cuando es baja temperatura 10 Kelvin, cuando es alta temperatura 1000 Kelvin, baja presión 1 y alta presión 1. Gas metano, miren, baja temperatura 160, alta temperatura 400, baja presión 1 y alta presión 15. Dióxido de carbono, baja temperatura 250, alta temperatura 1000, baja presión 1 atmósfera, alta presión 15 atmósfera. Ahí están los datos tanto de temperatura como de presión y aquí cada unidad, baja temperatura y baja presión cuando es gas ideal, miren, gas ideal.
ideal, de baja T y así sucesivamente para cada uno. En estas 4 opciones y están todas las temperaturas y todas las presiones. En moles siempre utilizamos 0,1 moles para todo el laboratorio, es decir, todo aquí es 0,1 mole. Lo único que varió fue el volumen, que ya lo tenemos tanto anotado aquí como en nuestro respectivo libro que está aquí y que está la clase grabada también, de cómo se comportó el volumen para cada una de estas situaciones. En este laboratorio lo que se debe calcular, sabemos que PV igual a RT, tenemos que despejar R. En esta ocasión vamos a hallar la constante de los gases, calcular todas las constantes de los gases en todas las tablas a todas estas condiciones. Calcularla, sabemos que tenemos presión, tenemos volumen en cada una, tenemos el número de moles y temperatura, tanto en cada una de estas, R aquí, 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 en todas, y colocarlo acá. Y ya miren que están las unidades que deben estar, es decir, que lo que está en mililitros deben pasarlo al litro con anterioridad para así tener la conversión de las R's. Después de que tengan todas las R calculadas, piden que qué gases y condiciones muestran una desviación significativa al valor ideal de R. Explique. Ustedes investigan, ¿verdad? En Internet cuál es el valor ideal de R. Ustedes saben que R es una constante, un número constante, y lo comparan con lo que les da acá, ¿verdad? Y ustedes ahí analizan que, ¿qué analizan? La desviación significativa de lo que pasó acá con lo que pasó aquí, ¿verdad? Con la que hayan en Internet, que siempre se utiliza, con la que ustedes hallaron manualmente en la experimentación. ¿Ya? Ese es el laboratorio que van a realizar. Como pueden ver, es un laboratorio pues sencillo, pues colocar, calcular todas las constantes de gases y por último después calcular todas las constantes de gases a alta temperatura, alta presión, baja presión con diferentes, realizar un análisis de la desviación estándar de la constante de gases. Pues no siendo más, espero que sea de buen provecho para esta semana la realización de este laboratorio. Quedo pendiente en enviarles este, esta grabación que se las haré llegar por obvias razones. Y la serie de datos que acabo de tomar ahí en Word.